Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Edwin Andrés Peña Hernández. Estoy en compañía de mis colegas Richie Rey y, y Alejandra Rodríguez. Bueno, entonces te traemos una capacitación que esperamos que sea muy de su agrado. Espero lo disfruten y bueno, eso es con mucho cariño para ustedes. Esperamos les quede mucha información y sea de un gran servicio para ustedes. No siendo más, doy inicio con el tema relacionado con los riesgos. Entre los riesgos físicos, que es nuestro primer tema, tenemos el ruido. ¿Qué es? Bueno, eso es un sonido no deseado que causa pues malestar físico y mental, que causa, entre sus causas está que interfiere en la comunicación, en el trabajo, desconcentra bastante, en su descanso pues el ruido no va a ser lo mejor, ¿no? Entonces afecta también en las conductas de las personas. Eh, Entre sus riesgos tenemos la pérdida temporal de audición, que si el ruido es suficientemente alto, pues causará daños permanentes en el mecanismo de audición. Bueno, como tenemos para medir la intensidad del sonido o el ruido, tenemos el decibel o decibeles, que como se simboliza es con su D y B. Entonces tenemos el tipo de ruido del continuo, que es un nivel de presión sonora relativamente uniforme, con muy pocos cambios de más 2 decibeles durante el periodo de medición. Tenemos el intermitente, que se presenta significativamente en presiones sonoras con variación de más 3 decibeles, que puede ser intermitente fijo o intermitente variable. Tenemos el impacto o impulso, es un tipo de ruido, el cual también se da en la presión sonora que fluctúa en forma brusca y las variaciones se producen con intervalos regulares o irregulares superiores a un segundo. Tenemos otro riesgo que es la vibración. Es otro riesgo físico, que es un desplazamiento o movimiento que se da de forma horizontal o vertical de una partícula o superficie con respecto a un punto de referencia capaz de producir una sensación táctil. Tenemos como tipo de vibración laboral, tenemos la vibración del cuerpo entero. Hay dos tipos de vibraciones, el del cuerpo entero y de mano-brazo. En el cuerpo entero tenemos que es generada por diferentes motores y estructuras que transmiten la vibración a través de la superficie de sustentación del trabajador. La vibración se da en el cuerpo entero con una frecuencia de 2 hercios y 100 hercios. La vibración mano-brazo es generada por el uso de herramientas manuales que se da entre los teléfonos, computadoras y demás. Bueno, esto se mide con 8 hercios y 1500 hercios. Eh, para medir la magnitud de la vibración se expresa de la siguiente manera, en metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y la frecuencia se mide por hercios, como lo dije anteriormente. Las causas y riesgos tenemos pues los puntos más afectados por estas vibraciones que son los huesos, articulaciones, músculos y tendones, vasos sanguíneos, nervios periféricos, sistema nervioso central. Y bueno, entonces otro riesgo físico está la temperatura extrema y humedad. Y entonces independientemente a la temperatura donde se encuentre o la humedad, pues esto igual va a causar efectos en el cuerpo. Bueno, el ser humano necesita mantener una temperatura interna de 37 grados centígrados o 37 más 4. En el cuerpo de mantener la temperatura en sus órganos vitales dentro del estrecho límite y cuando el calor lo afecta. Sus causas, bueno, disminución de rendimiento en las tareas no físicas, accidentes leves y cambios en aspectos emocionales, del estrés térmico, que pues todo eso va ocasionado al daño de la salud. Entre los riesgos tenemos que puede darse la muerte. Sí, puede darse la muerte. Disminuye también la calidad en el trabajo, el rendimiento, aumenta la agresividad, se torna más distraídos. Esos son de tipo psicológico. Y ahora de fisiológico tenemos la fatiga física, dolores de cabeza, mareos, vómitos, deshidrataciones, pérdida de agua, sales y minerales, sudoración, incomodidad al sudar y temblar, aumento en disminución de la frecuencia cardíaca, tenemos síncope, edema, calambres, agotamiento y infecciones cutáneas. Y bueno, también tenemos este en un cuadro donde se muestran las condiciones en las que se encuentra una persona y su temperatura. Que en trabajo liviano está en el 18 a 24 grados, trabaja en fábricas liviano de 17 a 22 grados centígrados, trabajo en fábricas normales de 15 a 21 grados centígrados.
trabajo físico pesados de 12 a 18 grados centígrados. Ahora, tenemos también la radiación como riesgo físico, que es un proceso durante el cual la energía calórica es transmitida a través del espacio sin que necesariamente se aumente la temperatura del medio. Entonces, tenemos radiaciones en dos categorías: radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes se dan, o bueno, son las que poseen suficiente energía para romper enlaces químicos y producir pares iónicos o ionizar durante su interacción. Tenemos entre esas la radiación alfa, radiación beta, radiación gamma y radiación X. Tenemos radiaciones no ionizantes, que son estas. Las radiaciones ionizantes son las que incluyen toda aquella forma de radiación cuya manera primaria de interacción con la materia no genera la producción de pares iónicos. Es decir, eh, la radiación no ionizante es aquella cual la energía es insuficiente para desalojar electrones. Tenemos también entonces entre ellas las radiaciones infrarrojas, radiaciones visibles, radiaciones ultravioletas, microondas y ondas de radio. Estas son vibraciones, radiaciones ionizantes. Como riesgos químicos, ya terminamos con las partes físicas, riesgo físico, ahora vamos con los riesgos químicos, que son agentes de riesgo químicos líquidos, gaseosos, de vapores, que son sustancias sólidas capaces de generar reacción molecular con el cuerpo del ser humano. Entonces se da en vías respiratorias, que se da por ingestión, se da por absorción tópica, entonces los cuales serían los gases, vapores, humos, neblinas, rocíos y entre más. Entonces entre ingestión tenemos que son sustancias químicas que son ingeridas accidentalmente. En la absorción tópica, pues estas son absorbidos a través de la piel, como lo dice la palabra. Tenemos también emisiones o materiales particulados, que serían las cenizas, escorias, residuos tóxicos, que son muy altos en dioxinas, metales pesados, considerados como pues, son demasiados contaminantes. Bueno, estos son medios por el carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro, hidrocarburos y vapor de agua. Entre riesgos psicosociales tenemos que son agentes de riesgo que están relacionados con las aptitudes y actitudes humanas hacia el trabajo, hacia la organización empresarial. Y bueno, estos son afectaciones que se dan en el comportamiento y en su rendimiento laboral. Entre esas tenemos organizaciones inadecuadas de trabajo, que se da cuando esto provoca desmotivaciones, disminución de autoestima, agresividad, ansiedad y angustia. Tenemos planeaciones inadecuadas del tiempo de trabajo, que son cuando se aumenta el horario laboral, en las rotaciones de turnos, los trabajos nocturnos, que cuando se le da mucho cargo de horarios laborales, entonces esto provoca mucho, esto va hacia la manera inadecuada de manejo del tiempo. Tenemos cargas elevadas también que genera física y mentalmente fatigas, estrés, alteraciones de memoria, alteración de funciones perceptuales. Tenemos factores sociolaborales y socioculturales, los cuales son tipos laborales de la estabilidad laboral, todo eso se encuentra en riesgo frente a estos. Entonces, cuando se le da una posibilidad de ascenso y oportunidad de desarrollo de capacidades, son los que aumentan y aceleran la parte social, psicosocial. Relaciones interpersonales del trabajador con sus compañeros de trabajo y con sus jefes. Estas son relaciones interpersonales. Las líneas de autoridad o de mando, que son básicas en una organización laboral y se relacionan con las características de subordinación o de dependencia. Bueno, llegamos al final de esta parte de los riesgos, entonces a continuación damos el paso al siguiente compañero que... Hola a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a hablar acerca de la medicina preventiva. ¿Qué es la medicina preventiva? Es una técnica de intervención en el ser humano que estudia las consecuencias de las condiciones materiales y ambientales sobre las personas. Además es el conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador. La finalidad de la medicina en el trabajo consiste en fomentar y mantener el más elevado nivel de bienestar físico y mental y social de los trabajadores en todas las profesiones. Entonces, según la resolución, las principales actividades de la medicina en el trabajo son:
Realizar los exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, ubicación según aptitudes. Realizar los exámenes periódicos ocupacionales. Desarrollar actividades de vigilancia, epidemiología, justamente con higiene y seguridad industrial, que incluían accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, patologías relacionadas con el trabajo y ausentismo por tales causas. Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes en el trabajo y educación, en salud, justamente con higiene y seguridad industrial. Estudiar y conceptuar sobre las toxinas de materias primas y sustancias de procesos indicados, a la medida para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores. Organizar e implementar servicios oportunos, eficientes de primeros auxilios. Y seguimos con la higiene industrial y la seguridad en el trabajo. La higiene industrial y la seguridad en el trabajo son aspectos fundamentales para garantizar un entorno laboral seguro y saludable. La Organización Mundial de la Salud establece objetivos específicos para estos programas. En primer lugar, es muy importante identificar y combatir todos los factores químicos, físicos, mecánicos, biológicos y psicosociales que puedan ser nocivos en el lugar de trabajo. Esto implica realizar evaluaciones de riesgo y desarrollar medidas de prevención adecuadas. Además, es necesario adaptar el esfuerzo físico y mental requerido en cada profesión a las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Esto puede implicar la implementación de ajustes ergonómicos y la promoción de prácticas saludables. También es esencial proteger a las personas, especialmente vulnerables a las condiciones perjudiciales del entorno laboral, y fortalecer su capacidad de resistencia. Esto implica brindar apoyo y medidas de protección adecuadas a grupos como las mujeres embarazadas, los trabajadores jóvenes y los empleados con enfermedades crónicas. Otro objetivo muy importante es identificar y corregir las condiciones de trabajo que puedan deteriorar la salud de los trabajadores. Esto implica realizar inspecciones regulares, implementar controles de ingeniería y promover la participación activa de los trabajadores en la identificación y resolución de problemas. Es fundamental educar tanto al personal directivo como a los trabajadores sobre sus responsabilidades en relación con la protección y promoción de la salud. También se puede brindar capacitación adecuada, informar sobre los riesgos laborales, fomentar la cultura de seguridad en el lugar de trabajo. Por último, también se recomienda implementar programas de acción sanitaria que abarquen todos los aspectos de la salud en las empresas. Esto puede incluir la promoción de estilos de vida saludables, la atención médica preventiva y la promoción de salud mental. La higiene industrial y la seguridad en el trabajo son fundamentales para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. Cumplir con los objetivos establecidos por la OMS garantiza un entorno laboral seguro, saludable y productivo. Muchas gracias.